Prepárate para una inmersión en la oscuridad, querido oyente. Hoy nos adentramos en la historia de una casa que se ha convertido en sinónimo de horror. 112 Ocean Avenue. La infame casa de Amityville. Así es. Está sumergido en lo paranormal antes y esta vez vamos a explorar las capas de misterio que rodean este caso. Efectivamente, una casa aparentemente normal de estilo colonial convertida en un vórtice de sucesos inexplicables Y tragedias. y tragedias. Es escalofriante esa dualidad, ¿verdad? Un hogar suburbano que se transforma en un escenario de horror. ¿Qué nos puedes contar de la familia de Feo, la primera en experimentar la oscuridad en 112 Ocean Avenue? La masacre de la familia de Feo es un punto de partida crucial. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y sus 4 hermanos mientras dormían. Lo perturbador no es solo el acto en sí, sino la frialdad con la que se ejecutó. Cada víctima recibió un disparo preciso encontrada boca abajo con los brazos cruzados. Es como si se hubiera seguido un patrón macabro. Exacto. Y la coartada de Ronald se desmoronó rápidamente. Su afirmación de haber escuchado voces que le obligaban a matar abre un debate fascinante sobre su estado mental y sus motivaciones. ¿Era una mente perturbada o había algo más siniestro en juego? Y luego está la teoría de la mafia, ¿verdad? ¿Fue un ajuste de cuentas o algo más complejo? Cierto, el reciente hallazgo de una segunda arma en la escena del crimen y las propias palabras de Ronald sobre haber tenido ayuda para ejecutar la masacre añaden otra capa de misterio. Si la mafia estuvo involucrada, ¿cuál fue su interés en la familia de Feo? ¿Y por qué esa brutalidad? Preguntas que se quedan flotando en el aire como fantasmas. Y poco más de un año después de la masacre, George y Kathy Lutz se mudan a la casa con sus 3 hijos. ¿Qué les llevó a elegir esa casa después de todo lo que había sucedido? Es un enigma. Visitaron más de 50 casas antes de decidirse por 112 Ocean Avenue. ¿Fue una elección consciente o algo los atrajo a ese lugar? Y no podemos ignorar el detalle de las persianas de los vecinos cerradas intencionadamente para bloquear la vista de la casa. Es un detalle sutil pero perturbador, ¿no te parece? Desde luego, como si la casa emanara una energía que la gente intentaba evitar. Y entonces comienza su tormento de 28 días. Cuéntanos sobre los eventos que experimentaron. Desde el principio, los sucesos extraños fueron una constante. El padre Pecoraro, que fue a bendecir la casa, sintió una presencia maligna, una voz que le gritó, ¡fuera de aquí! Imagina el impacto psicológico de una experiencia así. Debió ser aterrador. Y la cosa no quedó ahí, ¿verdad? No. Los Luthers reportaron temperaturas gélidas que desafiaban la lógica, puertas y ventanas que se abrían y cerraban a su antojo, ruidos inexplicables, sombras que se movían en la periferia de su visión, una atmósfera opresiva que los envolvía. Y en medio de todo esto, aparece la figura de Yori, el demonio cerdo. Cuéntanos más sobre esta entidad. Es uno de los elementos más inquietantes del caso. Missy, la hija más pequeña de los Lutz, tenía un amigo imaginario llamado Jody que tomaba la forma de un cerdo. Lo escalofriante es que según Missy, Jody le hablaba de un niño que había muerto en la casa, insinuando que ella también se quedaría allí para siempre. Una imagen que pone los pelos de punta. Y no solo Missy veía a Jody, ¿verdad? Exacto. Tanto que Kathy como George afirmaron haber visto un enorme cerdo fuera de la ventana de Missy. Una experiencia compartida que añade otra capa de misterio. ¿Era Jody una entidad demoníaca real o una manifestación del trauma que la familia estaba experimentando? Y la historia de Jody se vuelve aún más siniestra cuando la conectamos con el cuarto rojo. ¿No es así? Precisamente, se cree que en ese espacio oculto en el sótano, Ronald DeFeo realizaba sacrificios de animales. Si lo pensamos, la figura del cerdo rojo como color de la sangre, todo empieza a cobrar un significado más oscuro. Sin duda, la casa parece estar impregnada de una energía oscura que se manifiesta de diferentes formas. Hablando del cuarto rojo, es un elemento que no podemos ignorar. Imagina un pequeño espacio oculto en el sótano pintado completamente de rojo, con un pozo mal sellado que emanaba un hedor nauseabundo. ¿Qué te sugiere eso? Un lugar secreto usado para rituales oscuros. Es como si la maldad se hubiera concentrado en ese espacio, ¿verdad? Y lo más extraño es que este cuarto no aparecía en los planos de la casa. Cierto, como si hubiera sido construido con un propósito siniestro ajeno a la vida cotidiana de la casa. Y recordemos que según los rumores, Ronald DeFeo utilizaba este espacio para sus macabros sacrificios de animales. Añadiendo otra capa de horror a la historia. Y a medida que los Lutz pasaban más tiempo en 112 Ocean Avenue, los sucesos paranormales se volvían más intensos, más personales. Kathy en particular experimentó fenómenos que iban más allá de lo imaginable. Efectivamente, Kathy reportó levitaciones inexplicables en las que su cuerpo se elevaba del suelo mientras dormía. Podría ser una manifestación de la energía de la casa actuando sobre ella. Es una posibilidad inquietante. Y no solo eso, ¿verdad? Durante una de estas levitaciones, su rostro envejeció repentinamente, como si el tiempo lo hubiera consumido en un instante, arrugas profundas, cabello blanco. Una imagen aterradora.
Y para añadir más leña al fuego, Kathy comenzó a tener pesadillas vívidas llenas de imágenes perturbadoras de la familia DeFeo siendo asesinada. ¿Estaba conectando con el trauma del pasado o eran visiones del más allá? Y en otro sueño recurrente, Kathy veía a una mujer teniendo relaciones sexuales con un amante en la misma cama donde ella dormía. Un detalle escalofriante. Y resulta que esa mujer era Louise DeFeo, la madre asesinada. Más tarde, Kathy descubriría que Louise había tenido un amante secreto. ¿Simple coincidencia o una conexión con el pasado de la casa? Es difícil saberlo. Las coincidencias o quizás conexiones con el más allá parecían perseguir a Kathy. En la cocina sentía presencias invisibles que la tocaban un aroma a perfume barato que la envolvía sin razón aparente. Manifestaciones sensoriales que podrían interpretarse como la presencia de entidades invisibles. Y como si todo esto no fuera suficiente, objetos que se movían son las cosas que desaparecían sin dejar rastro. La casa parecía estar jugando con ellos, ¿no? Como un gato con un ratón. Esa es una buena analogía. Y la familia de Kathy también experimentó sucesos extraños. Jimmy, su hermano y Katie, su prometida, fueron víctimas de lo inexplicable. ¿Recuerdas el incidente del dinero para la luna de miel? Sí. Jimmy dejó un sobre con $1,500 en la mesa de la cocina y cuando volvió a buscarlo había desaparecido. Nunca lo encontraron. Un misterio sin resolver. Y la experiencia de Katie fue aún más aterradora. Mientras dormía en la habitación de Missy, sintió que un niño enfermo le tocaba los pies. Al despertar, vio la silla donde el niño había estado sentado aún caliente. Impresionante. Como si la presencia del niño, quizá uno de los hijos de Feo, se hubiera materializado. Ante la escalada de sucesos paranormales, George decidió buscar ayuda externa. Contactó con una medium llamada Francine, una mujer nacida con velo, es decir, con un don especial para conectar con el mundo espiritual. Una decisión comprensible ante lo inexplicable, Francine percibió inmediatamente la energía negativa que impregnaba la casa. Detectó presencias en la cocina donde Kathy había sentido los toques y el aroma a perfume. Sus percepciones coincidían con las experiencias de Kathy, lo que sugiere que no se trataba solo de su imaginación. En el sótano, Francine sintió una fuerte energía negativa, la presencia de personas enterradas bajo el suelo, quizás asesinadas. En la habitación de Missy, en el cuarto de juegos, la energía era tan intensa que se negó a entrar. Demasiado oscuro incluso para una medium. Y luego está el padre Pecoraro, quien tras bendecir la casa, sufrió una serie de aflicciones. Ampollas en las palmas de las manos, una neumonía persistente, accidentes de coche, cada vez que se acercaba a 112 Ocean Avenue. Como si la casa estuviera descendiendo de él, ¿verdad? Incluso su propio apartamento fue atacado por una fuerza maligna manifestándose en un hedor insoportable a excrementos. Una señal de actividad demoníaca, según algunos. Y en sus últimos días, en la casa, los Lutz se enfrentaron a manifestaciones físicas del horror que los rodeaba. Apareció un limo negro y pestilente en los inodoros, una sustancia que ningún producto de limpieza podía eliminar. Como si la casa estuviera supurando la maldad que albergaba. Y aún más inquietante fue la aparición de una sustancia gelatinosa, amarillenta y verdosa que emanaba de las paredes y las puertas de los muebles. Es una imagen que me produce escalofríos. Una especie de ectoplasma, según algunos parapsicólogos, que impregnaba la casa con su presencia fantasmal. Es como si la casa se estuviera descomponiendo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y los fenómenos poltergeist se intensificaron, puertas y ventanas que se abrían y cerraban con violencia, objetos que se movían solos. Recuerdo la historia de Chris, el hijo de Kathy, que quedó atrapado con los dedos en una ventana que se cerró de golpe. Afortunadamente no se rompió ningún hueso, pero la experiencia debió ser traumática. Sin duda, y George en varias ocasiones se despertó en mitad de la noche con el sonido de una banda de música militar, como si un desfile fantasmal estuviera teniendo lugar en su sala de estar. Al bajar encontraba los muebles desplazados como si hubieran hecho espacio para la macabra procesión. Es como si la casa estuviera recreando escenas del pasado, ¿no? Manifestando la energía residual de todos los eventos que habían ocurrido entre sus paredes. Una posibilidad fascinante. En medio de este tormento, George y Kathy intentaron aferrarse a la razón, documentando cada suceso, grabando sus experiencias en cintas magnetofónicas. ¿Crees que buscaban pruebas o simplemente intentaban comprender lo que les estaba sucediendo? Quizás un poco de ambas. Necesitaban registrar lo que estaban viviendo para ellos mismos y para el mundo exterior. Y de esas grabaciones nació el libro El horror de Amityville, escrito por Jay Anson, que se convirtió en un éxito de ventas llevando la historia de la casa maldita a todos los rincones del mundo. El libro popularizó la historia, pero también generó controversia. William Weber, el abogado de Ronald DeFeo, acusó a los Lutz de haber inventado toda la historia para ganar fama y dinero. Una acusación que siembra la duda, ¿verdad? Es difícil saber qué creer. Cierto. Hay inconsistencias en el relato de los Lutz, falta de pruebas físicas de denuncias a la policía. Pero también es cierto que los Lutz se sometieron a la prueba del polígrafo y la pasaron. Un dato que nos hace pensar. ¿Estaban mintiendo o realmente habían vivido una experiencia sobrenatural? Y luego está la figura de John Ketchum,
un supuesto satanista vinculado a la historia de la casa, cuya existencia no ha podido ser confirmada. Un personaje real o una invención para añadir más misterio a la historia. Más preguntas sin respuesta. La verdad es que la casa de Amityville permanece como un enigma, un lugar marcado por la tragedia envuelto en un halo de misterio y horror. Lo cierto es que las familias que vivieron en la casa después de los Lutz no experimentaron ningún fenómeno paranormal, un dato que sin duda debilita la credibilidad del relato de los Lutz. Pero no lo invalida por completo, ¿verdad? Al final, cada uno debe decidir qué creer. ¿Fue la casa de Amityville un escenario de horror real o simplemente una historia bien contada? ¿Un lugar donde convergen fuerzas oscuras o un reflejo de nuestros propios miedos? Tal vez la respuesta no sea tan simple. Quizás la verdad se encuentra en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción, entre lo explicable y lo inexplicable. ¿Y tú, querido oyente, qué piensas? ¿Te inclinas hacia lo racional o te dejas seducir por lo misterioso? La casa de Amityville nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción, sobre la posibilidad de que existan fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Una última reflexión. Imagínate en el lugar de los Lutz. ¿Habrías huido despavorido o te habrías quedado para intentar comprender la oscuridad que te rodeaba? A veces las historias más aterradoras son aquellas que nos dejan con más preguntas que respuestas. Y la casa de Amityville, sin duda, es una de esas historias.